Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde-noche los saludo con la paz del Señor, a cada uno de ustedes que está del otro lado, a aquellos que se vayan sumando a la transmisión, también los saludo con la paz del Señor. Le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, por aquellos que han puesto en este día, ¿no?, en primer lugar lo que es las cosas de Dios y han apartado el tiempo para ver y escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Siempre les comparto lo mismo, ¿no?, que cuando nosotros oramos, estamos hablando nosotros con el Señor, y cuando leemos la Escritura o escuchamos la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros. Gloria a Dios por cada uno de ustedes, ¿no?, que apartan el tiempo en cada día, o quizás que lo ven más tarde o mañana, sabiendo que lo importante no es ver al hermano, ni darle la gloria al hermano, sino es escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Así que me presento, mi nombre es Jonathan, pertenezco en el Ministerio Casa de Restauración de la REA 98, esto es Monte Grande, el partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires, Argentina. Así que le doy gracias a Dios por este lugar, ¿no?, por esta congregación, que verdaderamente puedo ver, ¿no?, lo que Dios ha hecho en este tiempo, ¿no?, y aún en estos tiempos de pandemia, puedo seguir viendo el poder de Dios y el favor de Dios moviéndose con poder, ¿no?, como Él lo prometió, así lo sigue haciendo, ¿no? Así que le doy gracias a Dios por este lugar, ¿no?, por esta congregación, por este ministerio en donde he visto milagros, donde he visto el favor de Dios obrando en mi vida, en mi familia, en los hermanos y en la familia de los hermanos, ¿no? Así que le doy gracias a Dios por eso. Quiero compartir una palabra con ustedes que está en el libro de Efesios. Efesios, vamos a compartir el capítulo 1, el versículo solamente el 4 y el 5. El capítulo 2, versículo 4 y 5. Y antes de compartírselo, quiero invitarlos, si quizás hay alguien que tiene una petición para este buen Dios, ¿no? Quizás hay un imposible, quizás estás transcursando un problema, ya sea físico, espiritual, familiar, de la índole que fuese, laboral. Y si te atreves a creer que Dios algo puede hacer, te invito a que compartas la petición y vamos a estar orando. Vamos a estar pidiéndole a este buen Dios que extienda su mano poderosa. Y ahí es donde lo probamos al Señor, ahí es donde verdaderamente nos damos cuenta que Dios existe. Porque dice, pedid se os dará, buscáis y hallaréis. Y nosotros es lo que debemos hacer, ¿no? Golpeáis y se os abrirá. Y es lo que debemos hacer, ¿no? Siempre y cuando lo que pidamos esté dentro de los planes y dentro de la perfecta voluntad del Señor, el Señor va a estar respondiendo. Así que quiero alentarte a que puedas vencer y puedas compartir y puedas hacer tu pedido de oración, ¿no?, que vamos a estar orando. Nosotros no vamos a hacer nada si no es Dios que lleva la gloria, la honra y la alabanza. Así que le dije el libro de Efesios, el capítulo 2, vamos a estar leyendo el versículo 4 y el 5 y se lo voy a estar leyendo en el nombre del Dios el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Amén y amén. Y esta palabra yo le he puesto aprendiendo a utilizar las herramientas. Sabemos que Dios nos dio herramientas y nosotros debemos saber cómo utilizar esas herramientas. O sea, yo por ejemplo hago construcción y si voy en un taller mecánico me encuentro con un montón de herramientas, máquinas, que quizás las he visto en algún momento pero no sé en qué forma se usan o cómo se usan. Lo importante de esto en el camino de Dios es que nosotros aprendamos a usar, si bien sabemos que Dios, que aprendamos a usarlo, porque muchas veces quizás las herramientas las podemos utilizar mal y no van a cumplir la función que Dios quiere que cumpla. Entonces nos dejó oración, ayuno, ahí vemos los discípulos queriendo expulsar un espíritu inmundo y no pudieron, y ellos le preguntaron al Señor por qué era, porque hay género, le dijo el Señor, que no sale si no es con ayuno y oración. Entonces Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el Señor nos ha dejado herramientas, pero nosotros debemos saber cómo utilizarlas. Dice, muchas veces pedimos y no recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, primeramente le debemos pedir a Él sabiduría y entendimiento para poder comprender, entender y poner por obra lo que Él nos quiere hablar. Dios que en esta noche abra nuestros oídos espirituales para que podamos entender lo que nos va a estar hablando.
Así que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que le dije el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y dice la palabra, no, acá es el apóstol Pablo, ¿no?, que le enseñaba a la iglesia de Efeso una de las cualidades de este buen Dios, porque la misericordia es una de las cualidades de este buen Dios. Entonces vemos un apóstol Pablo que él, en enseñar a la iglesia cómo era el Señor y Dios se manejaba. Por eso es bueno, ¿no? Por eso el título que decidí ponerle no a esta palabra. Y es cómo nosotros debemos manejarnos y saber primeramente cómo Dios se maneja para con nosotros. Saber que Dios para con nosotros no es pendenciero. No es que si yo me porto mal Él me castiga o me va a mandar, se portó mal, estuvo pecando, le mando un cáncer. No, Dios no se maneja así. Porque la palabra dice Dios es amor. O sea, y en eso ya redondea todo, donde en Juan 3:16, dice, de tal manera Dios amó al mundo, que ¿qué hizo? Entregó su Hijo unigénito. Lo más caro, lo más valioso, lo más precioso que podía Dios entregar, lo entregó ¿por quién? Por nosotros. Dice que ha entregado a su Hijo amado Jesucristo para todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios amó el mundo entero. Entonces, bueno, que nosotros sepamos y podamos llegar a entender eso. Y bueno, lo que a Pablo, digamos, lo motivaba a seguir adelante era predicar eso y contarle, ¿no? En esta carta podemos ver a la iglesia de Efeso, él le explicaba y le enseñaba cómo era Dios. Y a mí me gusta cómo el apóstol acá lo define al Señor, no dice, pero Dios que es rico en misericordia. Nosotros podemos entender por una persona rica, que es algo que todos conocemos o hemos visto en una película, en una tele, en la novela, o quizá es algo que todos sabemos que es una persona rica y es una persona que tiene, al menos es abundancia de bienes, de plata, persona rica. Entonces acá el apóstol está definiendo que Dios es rico, pero no está hablando ahí, a pesar de que sabemos que Dios es el dueño de la plata y el oro, pero acá está hablando de la misericordia. Dice Dios que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor que nos amó. Entonces, bueno, que podamos llegar a entender eso. Primeramente, que Dios es rico ¿en qué? En misericordia. ¿Y para quién? Para con nosotros. Y así como la palabra nos dice, por gracia recibimos, por gracia tenemos que dar, así es lo mismo en este caso con la misericordia. Como por ejemplo a mí me gusta recibir misericordia de Dios, después también me tiene que gustar aplicar la misericordia. Se sabe que nunca me voy a ni acercar de la forma que Dios la aplica para conmigo, pero es lo que yo debo hacer. Así como a mí me gusta que Dios aplique la misericordia cuando le digo, Señor, tené misericordia porque te he fallado una vez más, así también yo lo debo hacer. Por gracia lo recibo, por gracia lo tengo que dar, lo tengo que poner por obra. Entonces, bueno, entender eso. Que para poder avanzar debemos de aplicar el qué, la misericordia. Lo vemos al Señor, ¿no? Acá en el libro de Mateo, el capítulo 9, el versículo 12 y el 13. El Señor le dice a los discípulos, ¿no? Esa palabra relata, ¿no?, sobre el llamamiento de Mateo. Y dice que el Señor, cuando le llama a Mateo, allá se ve que dijo, bueno, avanzaron, se sentaron, estarían compartiendo un alimento o algo. Y claro, los fariseos, los escribas, ellos lo vieron ahí, los pendencieros. Dijeron, ¿y este qué hace? Está comiendo acá con esta gente, ¿no? Como muchas veces nosotros como pueblo de Dios nos podemos poner en esa postura. Y el Señor, discerniendo lo que ellos estaban pensando, el que es conocedor de la Escritura conoce esta palabra que es conocida, va a saber de lo que estoy hablando. Versículos más atrás. El Señor, conociendo lo que ellos estaban hablando, agarra y le dice en el versículo 12,
capítulo 9, versículo 12, dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino enfermos. El Señor sabía que ellos estaban ahí susurrando entre ellos, murmurando: ¿qué hace este comiendo con esta gente, con los pecadores? Y el Señor le deja en claro, ¿no?, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dice en el 13: y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué tremendo, porque el Señor aprovechaba cada momento, cada minuto, cada segundo. Acá vemos que en cierta forma como que a Él lo quieren juzgar por lo que Él estaba haciendo, y Él aprovecha esa acción que tenían hacia Él para predicarle. Le dice: y aprended lo que significa, ¿no?, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces es bueno, que es lo mismo que nos quiere enseñar a nosotros, a que podamos y aprendamos a utilizar eso, la misericordia. ¿Para qué? Para avanzar. El camino de Dios es hermoso, pero debemos, para avanzar, aprender a usar las herramientas que Dios nos dio. Entonces ahí vamos a llegar a entender cómo manejarnos y cómo avanzar. Si nosotros, hoy hablaba con un hermano y le digo, cuando nosotros escudriñamos la palabra, poco, mucho, el tiempo que lo hagamos, ahí el Señor nos va a enseñar, nos va a instruir de cómo debemos avanzar, de qué. Gloria a Dios por aquellos que apartan ese tiempito para buscarnos la respuesta de este buen Dios. Y yo lo busqué en lo que fuese un diccionario y dice que misericordia significa, es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Es lo que tiene Dios hacia nosotros. Él tiene ¿qué? Misericordia. Y dice inclinación a sentir compasión. Claro, Él tiene compasión de nosotros cuando nosotros quizás erramos o fallamos, consciente o inconscientemente. Él que aplica la misericordia. Yo hablaba con un hermano y le digo, claro, dice, si pecamos, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo. Yo le digo, pero eso es en estos tiempos, que todavía el Señor no ha venido. Pero le digo, en el tiempo del juicio ya no va a ser así. Le digo, en estos tiempos sí, porque yo puedo errar, fallar, no lo debo hacer, pero lo puedo hacer porque tengo el albedrío. Y hoy estábamos hablando con el hermano y le digo, pero ¿qué pasa? Que el Señor Jesucristo se presenta ante Dios y le dice, Señor, la misericordia, no te olvides del sacrificio, no te olvides de esa sangre que fue derramada en ese madero. ¿Por qué? Por el perdón de sus pecados. Entonces el Señor está ahí intercediendo, es nuestro abogado delante de Dios. Pero eso es hoy. Yo le iba a leer, hoy hablaba con el hermano, le digo, cuando pasemos delante del juicio, ahí no vamos a poder omitir palabras. Y ahí o pasamos a vida eterna o a condenación y sufrimiento eterno. Le digo, pero hoy Cristo intercede por nosotros, le digo. En el día del juicio, le digo, no, dice la palabra que nosotros no vamos a omitir palabras, no vamos a poder defendernos y ahí ya vamos a tener que esperar el veredicto. Yo le digo, vos fijate cuando uno ve una persona o algo, un juicio oral y público que sale por la tele, el acusado no tiene derecho a omitir una palabra. Él está ahí, espera el veredicto. Yo digo algo similar, me imagino yo que sería el juicio delante de Dios, es estar sentado ahí en la sala del Señor y esperar el veredicto, lo que Él nos diga. O pasa buen siervo, o dice que muchos nos dirán, no te conozco. Hacedores de maldad fueron ustedes. Gloria a Dios que podamos estarnos de ese lado, que el Señor nos diga, pasa buen siervo, pasa buena sierva, ¿no? Esforzarnos, y con la ayuda de este buen Dios vamos a alcanzar eso, la vida y la salvación. El premio mayor para nosotros como hijos de Dios es ese. Esa debe ser nuestra meta. Si bien en la tierra el Señor nos prometió que no nos iba a hacer faltar nada, porque Él dice, lo dice el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero debemos entender que debe ser la vida eterna. Dice, el que permanece hasta el final, le daré comer del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. ¿Y cuándo nos va a dar el Señor eso? Cuando permanezcamos, cuando lleguemos hasta el final. Que podamos decir con prueba, con lucha, con aflicción, con dificultades, pero llegué. Gloria a Dios por eso, que nos podamos esforzar. Y el Señor, como les compartía en el comienzo, que Él nos mostró
El diccionario dice compasión por los que sufren y le ofrece ayuda, y eso el Señor nos muestra en Juan 3:16, la palabra que compartía en el comienzo. De tal manera Dios amó al mundo que Él entregó lo más valioso. Él tuvo tanto amor por nosotros que entregó lo más valioso que tenía y lo único que podía pagar el precio de nuestros pecados y que nosotros podamos tener acceso a la vida eterna. Fue por intermedio de Cristo. Yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque Él buscó lo más valioso y lo más valioso era eso. Y lo que tenía validez en la tierra y debajo de la tierra era Jesucristo, el Cordero inmolado, como lo describe la palabra. Y gracias a Él, a la sangre inocente de Él, ahí yo por lo menos el perdón de mis pecados. Y ahí yo obtuve la promesa de la vida eterna. Entonces, gloria a Dios que sigamos esforzándonos. Dice la palabra, ¿no? Por su gran amor con que nos amó. Por eso fue que el Señor entregó a su Hijo. Por eso dice, ¿rico en qué? En misericordia. Y cuando se habla de misericordia, también yo me acordaba cuando traen delante del Señor a la mujer adúltera. Dice que ellos la buscaron, a la mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio y la trajeron ¿para qué? Para enfrentarlo a Cristo. A ver qué decía, dice, la ley de Moisés dice que debemos lapidar la piedra. ¿Y tú qué dices? Entonces lo pusieron a él en una posición que o lo querían arrestar o la otra forma él transgredía la ley. La palabra dice que él estaba escribiendo, ¿no? Ahí. Dice que los miró, todos lo conocemos. Dice el que no tenga pecado que arroje la primera piedra. Pero lo que a mí me gusta que dicen los estudiosos, los que escudriñan la escritura, los que están estudiando la palabra, dice que él estaba escribiendo misericordia. La palabra no lo relata, pero así dicen los estudiosos, que lo que él escribía ahí en el suelo era misericordia. Entonces le dio un consejo, vete y no peques más. La misericordia de Dios, y es tremendo, ¿no? Y hasta el día de hoy, esa misericordia todavía no es que el Señor la quitó de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que porque pecamos, no, Dios no me va a perdonar. Dios nos perdona. No claramente, pero Dios nos perdona, Él es amor. Él está esperando que nosotros nos arrepintamos. Lo vemos en el que dice cuando el hijo pródigo dice que está regresando, dice que el padre todos los días salía, miraba, observaba. Él tenía esa esperanza de que el hijo volviera. Cuando él vuelve no dice, ah, te fuiste, ¿qué estuviste haciendo? ¿Te gastaste la plata? Al contrario. ¿Qué dijo? Traigan el anillo, traigan el vestido, maten el mejor becerro. Hizo qué fiesta. Y es lo mismo que con nosotros. Cuando nosotros fallamos, erramos, nadie nos aseguró que nosotros no lo podíamos hacer, que no podíamos tropezar. Pero gloria a Dios si llegamos a arrepentirnos y que podamos tener esa actitud de fe y decir, Señor, hoy me arrepiento. Como dijo el hijo pródigo, dijo, yo estoy acá, ¿entre dónde? Entre los cerdos, entre los chanchos. Dice, voy a volver a la casa de mi padre que me tome como jornalero. Y sabemos que Dios para con nosotros hoy es lo mismo. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque ahí podemos ver la misericordia también. La parábola del hijo pródigo relata que el padre en ningún momento lo juzgó, en ningún momento le dijo, ah, pero te fuiste otra vez a tomar, andabas ahí de joda con los chicos, agarraste el cigarrillo nuevo, ¿no? No le dijo, ¿por qué te fuiste y te gastaste toda la fortuna, ahora querés más plata? No, no. Al contrario, que hizo, organizó una fiesta. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que cuando nos arrepentimos genuinamente, no es, Señor, hoy me arrepiento y mañana voy y hago lo mismo. No, Señor, perdóname, porque fallé y sabiendo hacer lo bueno no lo hice. Es más, y le erré, no sin querer, lo hice queriendo. Porque nos puede pasar, porque somos carne, porque somos humanos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Tenemos esa naturaleza pecaminosa que ya la heredamos de dónde? Del Edén, de Adán. Entonces, bueno, pero no tampoco tomarnos de eso para decir, ah, sí, yo peco porque Adán y esta herencia que me dejó, y no. Debemos esforzarnos en pelear la buena batalla porque no sabemos cuándo el Señor viene. Dice que la venida del Hijo del Hombre será como que, como Él va a venir como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo. Si yo supiera cuándo, sinceramente no estaría ni compartiendo la palabra ahora. Porque si yo supiera que el Señor viene en 2 años y 3 meses, estaría hasta 2 años y 2 meses, estaría ahí haciendo cualquier cosa y el último mes me arrepentiría. Pero yo no sé cuándo viene.
Yo no sé cuándo viene para mí, si viene individualmente. Si hoy parto, debo tener la certeza y la seguridad de decir, Señor, yo me voy con vos. Por eso debemos esforzarnos a estar donde dentro. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice. Debemos mantenernos bajo la cobertura del Señor. Y si nos corrimos, por cualquier razón o motivo de la índole que fuese, debemos volver. Si quizás estás escuchando la palabra y debes entender primero que Dios tiene misericordia, que Él es amor. Dios es amor, dice la palabra. Y la palabra está llena de relatos en donde podemos observar el amor que Dios nos tiene. No debemos abusar de eso, y si quizás en algo hemos fallado o errado, debemos volvernos. La sangre de Cristo aún está tibia para perdonar nuestros pecados, pero debemos hacerlo antes que venga el Señor. Cuando venga ya va a ser tarde. Entonces debemos esforzarnos hoy. Si quizás no estábamos como quien dice, yo me enfrié, me aparté, porque muchas la Biblia, pero quizás estamos apartados de nuestra mente, puede estar en otro lado. Podemos estar escuchando la palabra, pero nuestra mente puede estar en otro lado. Podemos estar pecando con la mente. El Señor lo dejó cuando hablaba del adulterio. Dijo, antes la ley de Moisés decía, aquel que se encuentra con un hombre o con una mujer es el adulterio. Dice, pero hoy, dijo el Señor, aquel que ya lo tiene en su corazón, aquel que le da lugar a un pensamiento y lo estaciona en su corazón, ahí eso ya es adulterio. Entonces, Señor, nosotros debemos entender que quizás fallamos de una forma o de otra, pero debemos entender que el Señor es amor y que es misericordioso. Y que es que acá el apóstol relata que es rico en misericordia. El Señor es abundante en misericordia. Debemos entender que Él nos perdona. Si pecamos y fallamos, nos perdona. Pero debemos volvernos a Él y no jugar tampoco con eso, ¿no? Dice en el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice entre paréntesis, por gracia soy salvo. Y yo, por ejemplo, me acordaba cómo yo llegué en la iglesia, ¿no? Llegué así, muerto en qué, en pecados y delitos. No siendo un delincuente, ni porque no. Pero de una forma o de otra estaba lejos de Dios, estaba lejos de lo que era la voluntad de Dios. Hoy no digo que soy perfecto porque tengo errores, fallas, todavía un montón. Pero sí me esfuerzo en hacer la voluntad de Dios, de una forma o de otra. Siempre trato de esforzarme, a veces le erro. Consciente o inconscientemente, pero eso no quiere decir que uno no se esfuerce en hacer lo que Dios nos manda, en esforzarnos en qué, tratar de mantenernos bajo la cobertura, en decir si hoy viene, si viene mañana, bueno, que diga bueno, te estabas ahí más o menos tambaleando, pero te llevo igual, zafaste. Gloria a Dios por eso, porque debemos esforzarnos. Y cuando acá el apóstol Pablo dice, aún estando nosotros muertos en pecado, y él no estaba hablando de una muerte física, que ya murió así como estaba Lázaro muerto. Él está hablando de una muerte espiritual. Es la primera muerte para el Hijo de Dios, es la espiritual. Porque cuando morimos espiritualmente nos vamos a dar cuenta fácil. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a lo mismo. Dice Proverbio, dice como el perro que vuelve al vómito. Cuando el Hijo de Dios muere espiritualmente, cuando está muriendo nos damos cuenta porque se va apartando de qué, de la presencia de Dios. Y a la vez lo que primero nos apartamos es de la presencia de Dios. Y después nos vamos apartando de la congregación, de los hermanos, y vamos volviendo para atrás. Si el Señor nos sacó el cigarrillo, vamos a agarrar de nuevo el cigarrillo. Si nos sacó el alcohol, vamos a agarrar de nuevo el alcohol. Nos vamos a volver a... Porque dice la palabra del libro de Proverbios, como el perro que vuelve donde al vómito. Entonces de esa muerte estaba hablando el apóstol acá cuando dice, estábamos muertos en pecado. Y muchas veces debemos estar atentos en eso, en no dejar de morir el espíritu. ¿Y cómo lo alimentamos? Con la palabra. ¿A través de qué? De la fe. La fe dice viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. A través de buscar la comunión con este buen Dios. Y lo podemos hacer en el trabajo, cuando hacemos deporte, recién nos levantamos, cuando nos vamos a acostar. No es que hay un horario para buscar y que el Señor ahí te contesta. Él nos contesta siempre. Él está esperando que nosotros nos comuniquemos con Él. Él está esperando eso. Dice Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me deja entrar, entraré, cenaré con Él y Él cenará conmigo. O sea, Él está golpeando la puerta de nuestro corazón en todo tiempo.
Pero allá si nosotros le abrimos, le dejamos entrar, dice que Él va a entrar. Y va a cenar con qué, con nosotros. Entonces es bueno entender eso. Y si sentimos quizás que estamos muriendo, o quizás sentimos que ya estamos muertos y hoy estamos escuchando esta palabra, es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de volver a Él. Ahí vamos a tener nuevamente la vida. Dice San Juan 11:25, dice yo, dijo el Señor Jesús, dice, no dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios por eso, porque el Señor nos deja dónde debemos ir a buscar. Si quizás estamos muertos espiritualmente, si quizás sentimos que estamos, si quizás estamos volviendo despacito, sutilmente, porque Satanás trabaja de esa forma. Yo puedo volver, lo rechazo en el nombre de Jesús, pero puedo volver a decir no, voy a empezar a fumar un paquetito de pucho porque estoy nervioso. Y puedo volver a decir, no, yo tomo 1 o 2 cervezas porque la controlo, ya no es lo mismo. Pero Satanás dice la palabra y lo describe, dice, Satanás es que astuto. ¿Astucia para qué? Para que yo vuelva atrás. Y él va a hacer todo lo posible para que vuelva atrás. Si antes escuchaba alabanza, me va a hacer volver a escuchar música del mundo. O sea, me va a poner en contra de ¿qué? La voluntad de Dios. Dios me dice no fume, el diablo me dice fuma. Dios me dice no tome, no te embriagues, el diablo me va a decir embriagate. Dios me dice no se puede adorar a 2 señores, el diablo me va a decir adorame a mí entonces. Dice de una boca no puede salir agua dulce y agua amarga, de una canilla. O sea, no puedo adorar a Dios y adorar al mundo también. Porque dice que el amigo del mundo es que enemigo de Dios. La amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. ¿Y el diablo qué nos va a hacer cuando nosotros estamos muriendo espiritualmente? Que adoremos y glorifiquemos el nombre de Satanás, de Belcebú. ¿Cómo? A través de la música, de contaminar el templo. No contaminen el templo, dijo el Señor, que son templos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Antes podemos ver que el Señor habitaba ¿dónde? En la antigüedad, en el Arca del Pacto. Todos pueden recordar una historia como la Obed-Edom, cuando ahí se estacionó el Arca del Pacto y bendijo grandemente ahí la tierra de Obed-Edom. Así hoy nosotros somos los que transportamos la presencia de Dios. Hoy el Señor, por intermedio de Cristo, decidió que habitar en nosotros. O sea, hoy el Arca del Pacto somos nosotros, el Arca del Pacto ambulante. Vamos de acá para allá llevando ¿qué? La presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios hay luz. Dios está, hay algo tiene que ocurrir. Podemos ver que me recuerdo esa tierra de Obed-Edom cuando yo digo qué tremendo, ¿no? Dejan el arca ahí del pacto y ahí dice que desde ese momento, apenas la estacionan ahí, dice que esa tierra fue bendecida en gran manera. Y eso es lo que pasa cuando la presencia de Dios ingresa en nuestra vida. Las cosas comienzan a cambiar. No vienen a decir, no, yo tengo la presencia de Dios y todo sigue igual, es mentira. Debemos esforzarnos en buscar la presencia de Dios y no para eso debemos ser eruditos en la palabra, ni apóstol, ni maestro, ni... No, porque el Señor Él lo hace sencillo, dice, clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Entonces debemos esforzarnos en eso, en avivar que el fuego del don de Dios, en buscar que la presencia de Dios. Pero ¿cómo lo podemos hacer? A través de la Escritura, a través del oír la palabra de Dios. A través cuando alabamos y glorificamos y exaltamos el nombre de Dios, ahí también podemos ver que las cadenas se rompen. Dice que cuando caen los muros de Jericó, dice que ahí delante primero dice que iban ¿quién? Los alabancistas. Iban que ahí adelante iban adorando, glorificando y exaltando el nombre de Dios. Y atrás venían los otros orando, atrás de ellos, después de y quienes estaban rodeando. El Señor le dijo, háganlo 7 veces. Ahí los muros iban a caer. O sea que podemos ver que la alabanza también nos comunica con este buen Dios. ¿Y qué tengo que ser? ¿Ministro de alabanza? No. Yo lo puedo adorar al Señor de mi forma, con mi voz, cantando la alabanza que se me ocurra a mí o que conozca. Y exaltando el nombre del Señor. No preciso estar en un lugar especial para hacerlo. Lo puedo hacer en la calle, cuando manejo, en el trabajo, y eso es buscar la comunión con el Señor. Pero por eso digo, Satanás ¿qué nos va a querer hacer y se va a esforzar para que no adoremos el nombre de Dios? Entonces, ¿para qué? Para que le demos la gloria a Satanás, por medio de la música, por medio de los vicios,
Pero lo que yo siempre me quedó algo en claro es esto, que el diablo es astuto. O sea, si yo voy por la calle y veo que hay un pozo abierto, lo voy a esquivar. Entonces el que me va a hacer me va a ir poniendo pocitos chiquitos. Me va a ir haciendo que tropezar de a poco. Porque si fuera muy alevoso, digamos, yo me daría cuenta y voy a decir, no, diablo, no me voy a tropezar con eso. Entonces el que hace nos va poniendo de a poquito, va trabajando como con astucia. Va trabajando utilizando sus herramientas con astucia. Hasta lograr el plan que él tiene, que es destruir, ¿qué? La creación de Dios. Porque nosotros, dice la palabra, dice que el diablo, dice, vuestro adversario. Describe la palabra, el diablo anda como que, como león rugiente, buscando que, a quién devorar. ¿Y a quién quiere devorar él? No va a querer devorar a los que ya tiene, sino a quién de Dios. A nosotros que un día dijimos, Señor, si te puedo servir en algo, usa mi vida. El diablo se empecina en eso. Aquellos que un día le dijimos, diablo te reprendo y diablo está vencido. A eso él va a buscar. Porque nosotros fuimos quienes en su momento lo desafiamos diciendo, diablo no tenés arte ni parte en mi vida. Él dice así, la palabra dice, ¿no?, que cuando el espíritu inmundo sale de nosotros, dice que anda por lugares desiertos y secos, áridos. Dice, no encontrando dónde reposar, que dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando vuelve, dice, la halla como barrida y adornada. ¿Barrida por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, cuando hacemos una oración de fe y le decimos, Padre, te entrego mi corazón y te recibo como Señor único y suficiente Salvador, el Señor hace todo nuevo. Él entra en nosotros y comienza a limpiar, a ordenar que los desórdenes espirituales, familiares, mentales. El Señor es especialista en eso. Comienza a restaurar nuestra vida, lo que sea. Y el diablo que dice, el espíritu inmundo dice que vuelve, dice, volveré a mi casa donde salí, dice, viene, la halla como barrida y adornada. Y como él sabe que no puede volver solo, este espíritu inmundo, dice la palabra que llama que a 7 más. Dice que vienen los 7, más 1 serían 8, dice, entrando, dice, los demonios no en la persona, dice, el postrer estado es mayor que el primero. Y yo hablaba con un hermano y digo, se cumple la palabra, digo, porque si uno antes de conocer a Dios fumaba un paquete de cigarros, cuando lo conociste a Dios y te volviste al mundo, vas a fumar 2. Y esas son las consecuencias, como uno se va dando cuenta y dice, claro, porque la palabra se tiene que cumplir. Entonces para eso es bueno que estar atento y no dejarnos engañar, no dejarnos seducir. ¿Por qué? Por las artimañas del diablo. Sabiendo y entendiendo que el diablo es astuto. Siempre hablamos con el pastor y dice, hermano, dice, Dios no nos mandó a desafiar al diablo. Al contrario, nos mandó a reprenderlo y expulsarlo, y que encima nos dio un nombre. Para que yo no me gloríe y que diga, diablo, te echo en mi nombre. No, en el nombre de Jesús. Ese es el nombre que todo principado, toda potestad sujeta, ¿a dónde? En el nombre de Jesús. Pero, gloria a Dios, y qué bueno que nosotros busquemos la comunión con el Señor. Lo vemos en Seba y los 7 hijos, dice que ellos estaban ahí, que te echo, te conjuro en el nombre del Dios de Pablo, hasta que se presentó un endemoniado y le dijo, a Pablo lo conozco, al Dios de Pablo lo conozco, ¿y tú quién eres? Y qué bueno que nosotros podamos estar, no, la palabra dice, o frío o caliente, dice, tibio te vomitaré, que podamos estar ahí caliente, buscando que se encienda cada vez más el fuego del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo lo logramos? A través de la búsqueda, a través de la lectura de la palabra, de prestar oído a lo que Dios nos quiere hablar y no a lo que el mundo nos habla. Si prestamos oído a lo que el mundo nos habla, muerte, pestilencia, saqueo, robo, delincuencia, eso es lo que el mundo nos puede ofrecer, droga, pelea, pleito, chisme, murmuración, eso es lo que el mundo... Esos son que los frutos que se manifiestan de la carne. Nosotros debemos buscar que los frutos del Espíritu que se manifiesten en nosotros. Y el Señor nos deja, por eso había titulado la palabra, no, aprendiendo a utilizar las herramientas. El Señor nos deja herramientas en la palabra, cómo manejarnos y cómo afrontar cada situación que podamos llegar a transitar en esta vida. Pero debemos saber cómo utilizar las herramientas que Dios nos da. Por eso decía, ¿no? Prestar atención a lo que el Señor nos dice. Por eso decía, ¿no? El apóstol Pablo dice, aún estando nosotros muertos en pecado.
Y eso es lo que hablaba, ¿no? La muerte, ¿qué? Espiritual. Dice, ¿qué hizo el Señor? Nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. O sea, el Señor, ¿por qué? Por su misericordia dijo, estos están muertos en pecado y delito, pero yo, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a dar vida. Voy a entregar lo más valioso a Jesucristo, a que pague por ello. Gloria a Dios por eso, que nosotros podamos y que Dios nos ayude para que valoremos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Dice, nos dio vida. Y yo digo, qué tremendo, porque claro, recibimos vida. Cuando se caen la ceguera, las escamas, ¿no?, de nuestros ojos, la ceguera espiritual, ahí comenzamos a recibir vida, porque ahí comenzamos a querer ¿qué? Vivir. Antes vivir, hoy es diferente. No queremos morir nunca, queremos vivir hasta los 1500 años por lo menos. Gloria a Dios, porque eso es lo que Dios hace en nosotros. Y me gusta la palabra que dice al final, y está entre paréntesis, dice, por gracia soy salvo. Al final del versículo 5, por gracia soy salvo. Y nosotros debemos entender que la gracia de Dios es un regalo inmerecido. ¿Por qué? El Señor siempre también nos deja en claro eso, que somos salvos por gracia. Porque dice que la salvación no es por obra, dice, para que nadie se gloríe. Para que yo no diga, no, yo voy a acceder a la vida eterna porque el otro día ayudé a cruzar una señora, le compré el pan a mi vecino. No. El Señor dice, no es por obra, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Es porque a Dios se le plació que yo pueda obtener la salvación. Porque Él quiso darme ese regalo. Nosotros entendemos cuando decimos la palabra gracia, lo primero que se nos viene a la mente es que es un regalo inmerecido, algo que no nos merecíamos. Y yo puedo ver cómo se comporta un padre con un hijo. Quizás el hijo o la hija se porta mal, esto o lo otro, pero después que hace el padre o la madre, agarra y le da un regalo. Es lo que hizo el Señor con nosotros. Escuché yo un relato, dice que un juez se presenta a una mujer delante del juez y había cometido una falta en tránsito. Y hace la multa, bueno, la multa es esto, la falta que usted hizo es esta. Dice que se levanta, saca la chequera y con la misma lapicera dice que pone el valor de la multa en un cheque y lo paga. ¿Sabés por qué? Porque él dice que era el padre de esta mujer. O sea, él le cobró lo que ella había hecho, pero quien lo hizo lo pagó él. Eso es la gracia, lo que Dios hizo con nosotros. Que Él sabía que nosotros erramos, que nosotros fallamos. Y que lo íbamos a seguir haciendo también lo sabía. Él sabía que nos íbamos a arrepentir un día y al otro día está diciéndole, Señor, te pido perdón de nuevo porque de nuevo te fallé. Él lo sabía, pero ¿sabés qué Él hace? Como este ejemplo vulgar que te estoy poniendo, Él saca la chequera, firma y lo paga Él, por intermedio de Cristo. Y para siempre. Pero cuando Satanás los quiera venir a acusar de algo, el Señor le dice, yo ya pagué. O sea, su sangre todavía está tibia para perdonar nuestros pecados, nuestros errores, nuestra falta. Y sabemos nosotros que gracia, ¿qué quiere decir? En otro ejemplo que podamos llegar a entender, es la mano de Dios extendida hacia nosotros. Eso es la gracia de Dios, es su mano extendida hacia nosotros. Y nosotros por fe debemos tomarnos de la mano del Señor, para obtener ¿qué? La promesa de la vida eterna. La mayor de todas las cosas que podamos querer obtener es eso. Y por eso debemos por de la mano del Señor, no de la gracia de Dios. Yo cuando dicen gracia, me puedo un ejemplo que la verdad es tremendo y es ahí en la cruz. Con estos dos transgresores que estaban ahí, podemos ver que eran dos pecadores que estaban crucificados junto con Cristo. Uno le decía esto, el otro se burlaba de él, si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajás? ¿Por qué no te salvás? Pero el otro se ve que se tuvo la revelación que él verdaderamente era el Hijo de Dios y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre, cuando estés en tu reino. El Señor que le dijo, ahí aplicó la misericordia. Ahí podemos ver la gracia. Le dijo, hoy mismo, te digo, estarás en el reino de mi Padre. Hoy mismo, ahí podemos ver el mayor ejemplo de la gracia de Dios obrando hacia nosotros. Él dice, por gracia soy salvo.
Y yo digo, esta persona no... este pecador, qué nivel, ¿no? Qué tremendo cómo tuvo ahí la salvación. Hoy mismo, le dijo el Señor, vas a estar. Ahí podemos ver cómo el Señor aplicó la misericordia, porque Él le podría haber dicho, no, después lo voy a hablar con mi papá y te digo, no, Él le dijo, hoy mismo. La misericordia, el amor de Dios, ahí podemos ver que cuando nosotros nos arrepentimos, si estamos errando, pecando, fallando en algo, ahí automáticamente el Señor dice, hoy mismo te perdono. No es que tenés que venir mañana o tengo que llamar a alguien para que te perdone, hoy mismo. Cuando nos arrepentimos de corazón sincero, el Señor ahí nomás dice, te perdono, estás perdonado. Pero debemos acordarnos de que es siempre la mujer adúltera. El Señor le dijo, ni yo te condeno, mujer, le dijo. El consejo desde lo alto, ¿no? El consejo de este buen Dios para nosotros. Así que ustedes para cada una de sus vidas, así como lo fue para mi vida y lo sigue siendo. Quiero compartir de nuestros hermanos que han estado mandando mensajes. Nuestra hermana Betty quiere dar gracias a Dios, ¿no?, por un día más de vida, y pide oración por liberación y conversión para su familia. Hermano Hugo pide oración por fortaleza espiritual. Nuestra hermana Claudia Maidana agradece al Señor por su misericordia de cada día y espera respuesta de un trabajo. Hecho está, declara nuestra hermana Claudia Maidana, gloria a Dios. Nuestra hermana Patricia Samsa pide oración para toda Argentina y para María Elena Gota, que es la señora que cuida. Gloria a Dios por nuestra hermana que está pidiendo oración. Nuestra hermana Nélida Suárez pide oración por Ireneo Maciel, que tiene dolor de estómago. Vamos a estar orando también. Nuestra hermana Jessie Ruiz quiere darle gracias a Dios y contar un testimonio. Ayer pidió en oración por sus estudios en el profesorado. Después de la hora que oraron por ella, le entregaron un parcial aprobado y quiere darle toda la gloria, la honra a papá. Sin él no haría nada. Gloria a Dios por nuestra hermana que reconoce que nada es de ella, que la gloria es para Dios, que si le entregaron un parcial aprobado fue porque Dios le estuvo ayudando. Gloria a Dios por que yo me acuerdo de los 10 leprosos. El Señor los sanó y dice que uno solo volvió. Y le daba gracias a Dios. Yo le doy gloria a Dios cuando leo un testimonio de los hermanos que agradecen por lo que Dios hizo. Que no es que se van y dicen, bueno, ya probé, listo, gloria a Dios. No, y dicen, quiero dar gracias a Dios, porque Dios hizo algo. Gloria a Dios por eso. Nuestra hermana Antonia Agüero pide oración por su hermano Victoriano Agüero por salud. Yo le invito a que puedan estar acompañándome en la oración a aquellos que quieren hacerlo. Pero primeramente, antes de orar por estas peticiones, me gustaría, si quizás hay alguien que está del otro lado, quizás que lo ves grabado o lo estás viendo por casualidad y te gustaría experimentar qué es lo que estamos hablando y llegar a entender un poco más de lo que estamos hablando, y quizás estás buscando un cambio para tu vida y has probado con una estatua, una estampita, has ido caminando hasta acá o allá. Yo quiero invitarte a que puedas probar con Cristo. Y verdaderamente, si algo hace en tu vida, yo estoy... En mi vida Dios obró y por eso que hasta el día de hoy estoy acá, esforzándome. No he ganado nada, dijo Pablo, estoy corriendo que la carrera legítima, peleando que la buena batalla. Pero además quiero invitarte, ya seas varón o mujer, a que puedas estar haciendo una oración para dejar de ser creación y pasar a ser hijo o hija de este buen Dios. Y puedas repetir conmigo: Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Padre, ahora como hijo o hija, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy tú cortes con toda maldición generacional sobre mi vida y me alcancen tus bendiciones. Me declaro libre, mental, física y espiritualmente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y gloria a Dios si te animaste a hacer una oración, y yo te puedo asegurar
que a partir de esta oración que parece algo sencillo, tu vida va a cambiar, porque no es simplemente una oración, sino que si vos lo hiciste creyendo de corazón, automáticamente Dios va a orar en tu vida. Te invito a que le des lugar al Señor por intermedio del Espíritu Santo que pueda estar trabajando en tu vida, en tu casa, el Señor lo estará haciendo. Y quiero invitarte ahora, si estás del otro lado, que podamos orar por cada uno de mis hermanos que han pedido oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido en esta hora, Padre Santo, por cada una de las peticiones, Señor, en el nombre de Jesús, por la petición de nuestra hermana Claudia Maidana, Padre, por la petición de nuestro hermano Hugo, en el nombre de Jesús te pido, Señor, por la petición de nuestra hermana Patricia Sanza, en el nombre de Jesús, Padre, te pido también, Señor, por la petición de nuestra hermana Nélida Suárez, Padre, en el nombre de Jesús te presentamos también, Señor, delante de tu presencia, a María Elena Gota, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú estés obrando, Padre, en cada petición de nuestros hermanos, Señor, que tú estés glorificando tu nombre, Padre, que sigas bendiciendo a nuestra hermana Jessie Ruiz, Padre, que te da gracia y que te da la gloria por cada cosa que haces en su vida. Señor, te presento la petición de nuestra hermana Antonia Agüero, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú estés obrando en cada uno de mis hermanos, Señor, ellos que están creyendo, Padre, así como dice en tu palabra que para el que cree todo es posible. Rey de Gloria, te pido que estés obrando y glorificando tu nombre, Señor, en cada una de las peticiones. Padre, y declaramos así como ha declarado nuestra hermana, Señor, que hecho está. Señor, declaramos en esta hora que recibiremos testimonio, Señor, donde tu nombre será una vez más glorificado y exaltado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dice en tu palabra, pedid, se os dará. Padre, dice, buscáis y hallaréis, golpeáis y se os abrirá. Señor, en esta hora pedimos creyendo, Señor, que tú estarás respondiendo. Padre, en el nombre de Jesús dejamos todo en tus manos, dándote las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Y hermanos, quiero invitarlos solamente un minuto más que podamos estar orando por los pastores, el pastor Daniel, la pastora Esther, que son cabeza de esta congregación poderosa, ¿no? Donde Dios está haciendo grandes cosas, donde Dios ha hecho grandes cosas y donde si vos estás creyendo del otro lado, Dios también hará algo grande en tu vida. No porque los pastores lo van a hacer, sino porque el respaldo de Dios, yo lo he visto usándolo a través de sus vidas y sé que si vos lo crees, Dios también algo estará haciendo en tu vida. Por eso que yo le doy por esta congregación, ¿no? Que Dios puso en mi camino donde yo he podido ver milagros sobrenaturales, que los ha hecho Dios, ¿no? Pero siempre Dios los ha hecho en este lugar, en esta congregación. En esta humilde congregación no podemos ver que el poder de Dios se ha manifestado una y otra vez. Así que yo le doy gracias a Dios y te aliento y te animo a que puedas animarte y que puedas estar orando y presentándole a Dios. Por eso es bueno no presentar en oración por las autoridades, las cabezas, que podamos orar por los líderes, los colaboradores, los chicos de la alabanza, los sonidistas, los intercesores, los porteros, por cada uno que de una forma u otra trabaja para extender el reino de Dios, porque sabemos que el reino de Dios no lo detiene nadie, no lo detiene el COVID, ni el mismo diablo, ni sus demonios. Va a detener el poder de Dios y el mover de Dios que se ha desatado sobre tu vida, sobre la mía, si nosotros lo creemos. Si nosotros creemos que Dios no lo frena esta pandemia, no lo frena nada, Dios va a seguir obrando. Nadie lo va a detener el poder de Dios, pero está en nosotros. Debemos creer que así va a ser. Entonces te pido que podamos orar por ellos. Dice la palabra, está orando que los unos por los otros. Entonces que podamos orar por ellos, por los doctores, los médicos, los que manejan una ambulancia, los camilleros, por el intendente, los gobernantes, presidentes, por los ministros de salud, de economía, por cada uno de ellos que puedan convertirse al Señor para que Dios pueda obrar en sus vidas, también en cada uno de ellos. Así que te invito a que me puedas estar acompañando en esta oración, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora. Padre Santo, vengo una vez más delante de tu presencia, Señor, junto con aquellos mis hermanos, Señor, que se estén sumando del otro lado a pedirte, Señor, en esta hora, que siga obrando, Señor, como lo has hecho hasta este día, Señor, en la vida del pastor Daniel, la pastora Esther, Padre, en el nombre de Jesús, Señor,
Yo te pido que tú estés respondiendo también sus pedidos de oración, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Rey de Gloria, presento sus pedidos de oración, Padre, y te pido que tú estés obrando. Señor, sabemos que nada queda oculto, Señor, que tú tienes conocimiento de cada cosa, Señor, y dice, Señor, en tu palabra que antes que te pidamos, tú ya sabes que te vamos a pedir, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú estés obrando a favor, Señor, de los pastores. Padre, en esta hora te pido que tú los guardes, Señor, que guardes su entrada y su salida, el vehículo que ellos se mueven, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido en esta hora que tú estés obrando, Padre, en los líderes, los colaboradores, Señor, en los chicos de la alabanza, Padre, que tú lo estés bendiciendo, sus vidas, su familia, sus hogares, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por los porteros, Padre, por los sonidistas, Señor, por los intercesores, Padre, por aquellos que decoran, Señor, o limpian tu casa de oración, Padre, en el nombre de Jesús, que tú lo estés bendiciendo. Jesús, en esta hora, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos que está del otro lado, Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que se paran en este tiempito, Señor, para escuchar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas sus vidas y así también sus familias. Padre, por cada uno de mis hermanos de otras congregaciones, Padre, que estén mirando, Señor, esta transmisión. Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están, Señor, en otra provincia, en otro país. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por cada uno de ellos. En esta hora te pido, Señor, por los médicos, los camilleros, los que manejan una ambulancia. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, por las diferentes fuerzas policiales, que tú lo estés bendiciendo, Señor, la gendarmería, el ejército, Padre, la policía federal, la policía local. Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas las diferentes fuerzas policiales, que bendiga sus hogares, que bendiga su entrada, su salida, que tú los guardes. Padre, en el nombre de Jesús, y aquellos que aún no te conocen, que puedan conocerte. Padre, en esta hora te pido, Señor, también por los gobernantes, por el intendente de este partido, Esteban Echeverría, y por cada intendente. Padre, te pido por el presidente. Señor, te pido por los ministros de Salud, de Economía, que ellos puedan tener un encuentro contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora. Rey de Gloria, dejamos todo en tus manos, Señor, creyendo y sabiendo, Padre, que lo que para nosotros es imposible, para ti es posible. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Y quiero invitarlos, hermanos, que puedan estar del otro lado los diferentes días de la semana que se está compartiendo la palabra. Hay palabra durante la mañana y durante la tarde, palabra de poder y que van a estar bendiciendo tu vida, tu hogar, tu familia, si vos lo crees. Así que te aliento a que puedas estar creyendo. Dice, para el que cree, todo es posible. Así que te saludo con la paz del Señor y que puedas estar el día de mañana, si Dios lo permite y los da vida, del otro lado viendo y escuchando lo que Dios quiere hablar a tu vida.